Ya, entonces vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces, en este curso vamos a trabajar con el Spider y ya hemos comentado que tiene diferentes, estas partes que tenemos, ¿no? Un editor donde vamos a digitar nuestro código o también los comandos que vamos a poder grabar en nuestro disco duro o en cualquier dispositivo, ¿verdad? En cualquier momento para recuperarlo. Y también tenemos el terminal, conocido también consola, donde vamos a ir incorporando los comandos y nos va mostrando los resultados, ¿no? La desventaja es que aquí, cualquier cosa que hagamos acá, si cerramos el Spider, se va a borrar, ¿no? Entonces, por eso es siempre bueno utilizar a veces, en ciertos casos, el editor, ¿ya? Y también tenemos por aquí ventana que aquí puse con multiusos, ¿no? Que tenemos la vista, diferente vista de archivo, ¿no? La ayuda, ¿no? Entonces, también tenemos acá explorador de proyectos, ¿no? Un lado, qué archivos voy teniendo, ¿verdad? Pero también vamos a tener aquí en cuál es la ruta de donde estoy trabajando, ¿no? ¿Cuál es la ruta? Entonces acá, aquí hay que mostrarlo, hay que ubicarlo en qué carpeta vamos a ir grabando nuestros programas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver. Entonces vamos a empezar con lo que son los tipos de datos, ¿ya? En este caso, primitivos, ¿ya? Y los tipos de datos soportados en este caso de Python es numéricos, los textos y los booleanos, ¿ya? Eh, el textos en Python es de tipo str, ¿ya? En Python. Y los booleanos es de tipo bool, ¿no? En Python. Y los numéricos, obviamente los booleanos podríamos tener como valores, podría ser true o false, ¿no? Y por acá por los numéricos lo que tenemos es los enteros, que en el Python es el int, con coma flotante, float, y los complejos con el complex, ¿ya? Entonces, nos vamos aquí al Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo escribir aquí el 2, pongo enter y ese es entero. Entonces, ¿cómo sé que es entero? Pongo a type, ¿no? Type pongo aquí 2 y me muestra que es de tipo entero me muestra. Entonces, con el type es una función que nos va a permitir, que nos va a indicar con qué tipo de datos estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si en cambio, si yo lo pongo 2.2, también es numérico, pero tipo float, ¿ya? El otro número que hemos mencionado es el tipo número complejos, entonces, ¿cómo se trabaja? Con complex, ¿no? Complex, entre paréntesis ponemos la parte real y la parte imaginaria. Aquí pongo enter, ¿no? Me dice que es complejo, ¿ya? Es el complejo. Entonces, este es el 2 en parte real, lo repito, y 4 la parte imaginaria, ¿ya? Y la unidad imaginaria en este caso en Python es J, ¿ya? Em, a ver, entonces, y en cambio para cadenas, el otro tipo que hemos mencionado son las de cadenas, que es str, y las cadenas, ¿cómo se escriben? Más adelante vamos a explayar más entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, type, pongo type acá, y acá pongo entre comillas, por ejemplo, hola. Entonces, ¿qué va a decir? Que este tipo, el hola es de tipo cadena, es el ER, ¿ya? El otro es el booleano, que podría ser true, que dice que es de tipo bool, ¿no? O también podría ser tipo false. A ver, false, ¿no? Y que de tipo bool, ¿cierto? Entonces, ahí están los diferentes tipos de datos que nosotros en Python vamos a trabajar, ¿no? Los numéricos que están en tipo entero, de tipo flotante y tipo número complejos, ¿no? Y los textos y los booleanos que podrían ser verdaderos o falsos. Entonces, esos son los tipos de datos primitivos. Entonces,
con ellos, ¿qué podríamos hacer? Para ello necesitamos lo que son los operadores. ¿Ya? Entonces, con esos tipos de datos vamos a utilizar los operadores para hacer, valga la redundancia, las operaciones, ¿no? ¿Qué operadores tenemos? Aritméticos, de comparación, lógicos, asignación y algunos operadores especiales. Por ejemplo, ya nos primero pusimos acá aritméticos porque estos principalmente ya utilizamos desde primaria, ¿no? Desde cuando empezamos a estudiar. Entonces, veamos a ver. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? En este caso de Python, la suma, estamos viendo la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente, observen, el exponente es doble asterisco, la división entera, ¿ya? La división entera, ojo que aquí es la división, y acá la división entera, la parte nos muestra tan solo la parte entera, y acá el módulo, es decir, el residuo de una división, ¿no? Entonces vámonos a Octave, perdón, en este caso Spider, ¿no? Es decir, Python. Entonces vamos a borrar CLS para borrar la pantalla. Vamos a empezar a ver. Por ejemplo, podemos sumar, operador aritmético suma, resta, no hay ningún problema, multiplicación, 2 por 3, y potencia, que es doble asterisco, ¿no? 2 al cubo, la división, por ejemplo, 5 entre 3, la división, como podrán ver aquí, la división de tipo float, ¿no? En cambio pongo doble, aquí es la división entera. Es decir, tan solo me muestra la parte entera, ¿no? El 1 nada más. ¿Ya? Es la división entera. Entonces, esas son las operaciones aritméticas, o aquí en este caso el módulo también, aquí, entonces 5, módulo 3. Es decir, 5 dividido entre 3, residuo es 2, ¿no? Entonces, el módulo de lo que me muestra es el residuo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, con el 2 sería 2 por 2, 4, residuo 1, ¿no? Entonces, el módulo que me da como respuesta es el residuo. Entonces, ahí tenemos los operadores aritméticos que vamos a utilizar en Python. Entonces, aquí puse acá algunos ejemplos más. Entonces, la procedencia del primer, entonces, es el paréntesis, ¿ya? En la segunda posición, es decir, primero se evalúa lo que está entre paréntesis. Segundo, la potencia. Y tercero, lo que es el producto, el cociente, cociente entera, el módulo. Y el último se evalúa el más y el menos. El siguiente operador es de comparación, ¿ya? De la comparación. Por ejemplo, uno de ellos es el igual que, ¿ya? Y obviamente como resultado nos va a salir de tipo bool, ¿no? Puede ser verdadero o falso. Es decir, true o false, ¿no? A ver, veamos a ver. Ojo que este es el comparación, ¿ah? Doble igual, es decir, acá voy a borrar la pantalla. Entonces, por ejemplo, 3 igual a 2, obviamente false, ¿no? Ah, 3 igual a 3, obviamente verdadero. Entonces son únicos resultados que podríamos tener falso o verdadero. Ahí está de igual que, ¿no? Operador de comparación. Mayor que, ya conocemos, ¿no? Mayor que, ¿no? Mayor igual que, ya conocemos. Entonces podría trabajar, por ejemplo, 2 es mayor que 3, falso, ¿no? O mayor igual que 2, mayor igual que 3, también obviamente falso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Diferente, 2, diferente de 3, obviamente verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Qué más tenemos? Menor que 2, menor que 3,
verdadero, 2 menor o igual que 3 verdadero, ¿no? Entonces ahí están las operaciones de comparación. Como podrán ver, como resultado de estas operaciones tenemos dos respuestas. Podría ser false, falso o true, ¿no? Que es verdadero. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener presente. A veces, ojo que aquí, más adelante vamos a ver el otro operador que se llama de asignación, que es el un igual, ¿ah? El un igual es un operador de asignación que no hay que confundir que con este operador de comparación. ¿Ya? Seguimos a ver. Entonces acá mostramos ejemplos, ¿no? Que acabamos de ver ya, ¿no? Y una de las cosas que también nos permite hacer doble, utilizar doble, ¿ah? Como por aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer, a ver, vamos a borrar pantalla. Por ejemplo, 2 menor que 3 menor que 4. ¿Qué me dará? Verdadero. Pero ¿qué pasa que si yo lo pongo así? 2 menor que 3 mayor que 4. Me dio falso. ¿Cómo operó esto de aquí? Es decir, a ver, aquí, vamos a apuntarlo por acá. A ver. 2 menor que 3, pero mayor que 4, ¿no? Entonces lo que ha operado es así, ¿no? 2 menor que 3 y voy a poner así y el 3 mayor que 4, ¿no? Entonces aquí es 2 menor que 3 es verdadero y acá es falso. Verdadero y falso me da acá falso, ¿no? Ojo que de esa forma opera, ¿no? Un poco recordar la lógica, ¿no es cierto? ¿Ya? Es más, podríamos poner así la combinación. Por ejemplo, acá, 1 mayor que 2 igual a 2 y menor que 3, ¿no? Así, a ver. 1 mayor que 2 igual a 2. A ver aquí, eso menor que 3. ¿Qué me dará como respuesta? False, ¿no? Igual que la anterior, aquí estoy poniendo 1 mayor que 4, ¿no? Ese es falso, ¿no? Ese es falso. Y 4 menor que 3, eh, eso también es falso, obviamente me da falso, ¿no? En este caso ya es por la combinación, pero podría, como el anterior, ¿por qué me salió true? 2 menor que 3, verdadero, y 3 menor que 4, verdadero. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Ahí está, ¿no? Entonces hay que tener presente esas operaciones. Ya está, esos son los operadores relacionales o de comparación que habíamos comentado, ¿no? Siguiente operación, a ver, ojo que, bueno, antes, ¿no? Se puede operar con qué tipo de datos, con tipo de datos enteros, el tipo de dato float, ¿ya? Y siempre entrega aquí cosas tipo booleano, ¿ya? ¿Esto qué implica? Que yo no puedo comparar complejos, ¿ah? Yo no puedo utilizar con la comparación de complejos. Es decir, a ver, vamos utilizando un complejo. A ver, ¿cómo se puede escribir aquí? Complejo acá, 3 y 2. Yo no puedo poner aquí mayor, a ver, por ejemplo, mayor, complex, por ejemplo, no sé, 2 y 3. ¿No? Me sale un error, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo utilizar el operador de comparación con números complejos. Tan solo, por lo pronto, es con los números enteros y reales. Y nos sale como respuesta siempre, siempre, como que puse siempre, tipo booleano, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos que hemos ya visto. Ahora sí, el operadores lógicos, ¿ya? Operadores lógicos que son el AND, NOT y OR, ¿no? Y NOT y O, ¿no es cierto? ¿No? Entonces acá tenemos eh, los ejemplos, a ver, ¿se aplican a quién?
esos operadores lógicos, ¿a quién se aplican? A resultados de tipo booleano, ¿no? ¿Cuáles son esos? Not, and, or, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, como resultado, ¿qué voy a tener? Un resultado tipo bool. Y lo aplico el operador, a ver qué me da. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué me da? 3 mayor que 5, falso. Y si le digo not, es decir, la negación, verdadero, ¿no? Entonces acá vemos, a ver, vamos a borrar la pantalla, ¿no? Entonces not, aquí not. Entonces yo podría poner acá cualquiera, ¿no? Que me salga lógico, por ejemplo. 2 mayor que 5, falso, pero not, me tiene que salir true, ¿no? Pero si yo pongo 2 menor que 5, verdadero, not, false, ¿no? Ahí está. Se aplica aquí entonces de tipo bool, resultados de tipo booleanos, ¿no? Y podría aplicarse aquí con OR, con el AND, ¿no? Entonces podríamos trabajar así. 2 mayor que 3, AND, ¿no? 3 menor que 4. Ahí está, ¿no? O con el OR, ¿no? Ahí está. Pues, ¿qué es lo que dice acá? Primero aquí, 2 mayor que 3, falso. 3 menor que 4, verdadero. Falso, verdadero, falso, ¿no? Acá, 2 mayor que 3, falso. 3 menor que 4, verdadero. Falso o verdadero, me da verdadero, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos los operadores lógicos que son not, and, or, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Y podríamos aquí, y cada uno obviamente tiene su tabla de verdad que podríamos ir recordando, ¿no? Aquí. eh, y acá un poco resaltar aquí el orden, ya agregando ya esos operadores lógicos, ¿no? Entonces, primero teníamos el paréntesis, la potencia, en la siguiente está el por, división, división entera, el módulo. En el siguiente ya está la comparación, ¿no? Operadores de comparación. Aquí está operador de comparación. Y luego tenemos el not, luego el and y al final el or. Entonces, ahí tenemos otra orden de prioridad. Entonces, hay que tenerlo presente. Y acá, resumiendo, ¿no? La que para los operadores de orden de precedencia, ¿no? Aquí de mayor a menor, ¿no? Primero los paréntesis, luego la potencia, ¿no? Luego los signos, ¿no? Luego los signos unarios sin ninguna operación. Si hay más un número o menos un número, se evalúa primero eso, ¿no? Luego viene el producto, el cociente, cociente entero, el módulo. Luego viene el más y menos. Luego operadores de comparación. Luego el not. Luego el and. Y al final operamos el or. ¿Ya? Entonces hay que tener presente estos orden de precedencia para hacer nuestros cálculos. El siguiente tipo de dato, ¿ya? El tipo de dato es de tipo string, ¿ya? Aparte que hemos visto ya los operadores, más adelante hemos mencionado, ¿no? Acá hay operadores, pero hay tipo de datos, hemos visto los enteros, float, complejos, ¿no? Entonces vamos un poco a detallar un poco más sobre los de tipo string, los textos, ¿ya? Es decir, que se conoce como strings, ¿no? Como acá puse, es una secuencia de caracteres, ¿no? Es decir, es un texto, ¿no? ¿Qué es un string? Es un texto, ¿no? Entonces, en Python tenemos dos formas principales de trabajar con los strings. ¿Cuáles? Le ponemos entre comillas dobles o comillas simples, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí probamos a ver. CLC, borramos pantalla.
Entonces, por ejemplo, podría yo poner comillas dobles, hola Perú, ¿no? Puedo poner hola Perú, que es una cadena, ¿no? O comillas simples y comillas simples. También es la misma cadena, ¿verdad? Pues podríamos trabajar con comillas dobles o comillas simples. Ahí no hay ninguna dificultad, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos también. A ver, cuando trabajamos con cadenas en los strings, pero recuerden el tipo de dato que hemos mencionado ya, ¿no? Type. Ok, ok, el tipo de dato es, a ver, por ejemplo, pongo hola Perú. Entonces es STR, ¿no? Cuando trabajamos con cadenas, estamos trabajando con tipo de dato STR, ¿ya? Entonces, cuando estamos trabajando con ese tipo de datos, entonces hay ciertas cosas, ciertos caracteres que nosotros que vamos a querer que salga, ¿no? Por ejemplo, yo voy a querer que salga el backlash, ¿no? Backlash, entonces voy a tener que poner el doble, ¿ya? Aquí entonces, a ver. Por ejemplo, yo quiero que salga backlash, acá pongo doble. Pongo enter. Ah, bueno, entonces estoy en tipo de datos, ¿no? Me muestra tan solo el tipo de dato acá. Como ejemplo acá voy a poner aquí, ¿ve? Entonces me sale el backlash, ¿no? A ver, para que me salga apóstrofe, ¿no? Aquí, de esta forma, ¿no? Acá está el apóstrofe, me sale y tengo que poner de esta forma. ¿Ya? ¿Qué más? Para que me salga el apóstrofe doble, obviamente aquí pongo en vez de uno doble. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Para que la tabulación, ¿no? Aquí, sí, por acá podemos seguir, ¿no? Sigue acá, texto. ¿Qué es lo que hace? Una tabulación, ¿no? Acá hay una tabulación. Entonces, el cambio de línea y cambio de línea. Este es slash n para que salga cambio de línea. Entonces, para que se vea en sí que se vea en sí el efecto que estoy mencionando, entonces hay que poner con el pin, ¿ya? Acá. Y entonces aquí comillas simples. Hola Perú. Acá, por ejemplo, quiero cambio de línea, slash n, y acá pongo sigue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me lo va a escribir hola Perú y cambio de línea sigue, ¿ya? Entonces, slash n para cambio de línea. Entonces, ahí tenemos los diferentes comandos, ¿no? A ver, podemos concadenar también, concadenar string, ¿ya? Concadenar string. Es decir, yo puedo poner, a ver, voy a borrar pantalla. Yo puedo poner hola como cadena, doble comillas, ¿con qué? Con más. Más otra cadena, Perú. Ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy concadenando. Estoy concadenando. Entonces, para que me salga separado, podría ser aquí. Yo podría dar un espacio acá, una forma, ¿no? Otro espacio acá, tal que me sale dos espacios de más, ¿no? Aquí. Ese, pero aquí el objetivo es concadenar con más, ¿ya? ¿Qué más? ¿Y qué pasa si yo lo multiplico aquí esta cadena por 2? ¿Qué es lo que hace? Duplica, ¿no? Duplica dos veces. Yo puedo multiplicar por la izquierda o por la derecha, ¿no? Aquí podría multiplicar yo por la izquierda o por la derecha. Entonces lo que hace es, en este caso, repite 3 veces. Y ojo que una cadena, lo que nosotros conocemos en matemáticas, lo que son los vectores, es decir, es una especie de un vector, ¿no?
y el primer elemento empezamos de 0. Y para acceder a los caracteres utilizamos el corchetes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, X le voy a decir, por lo pronto aquí, hola, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ¿este de cuánto tiene? Este sería 0, 1, 2, 3, ¿no? Siempre empieza de 0. Es decir, si yo pongo X, 0, me va a sacar ¿qué cosa? El H. Si yo pongo X1, me va a sacar O. X, X2 y así, ¿no? X3 sería el A. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Entonces podemos acceder a, empieza desde 0 y para los elementos accedemos con corchetes, que más adelante vamos a ir usando. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Aquí teníamos hola, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si ponemos negativo? Cuando hablamos de negativo, empieza desde el último, ¿verdad? Acá una cadena es un tipo de un vector, ¿no? Acá. Entonces, en forma positiva empieza 0, 1, 2, 3, 4. En forma negativa empieza de acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. En otras palabras, si yo quiero obtener el último elemento, por ejemplo, para hola, ¿cuánto sería aquí? Hola, y sería 0, 1, 2, 3. Y la otra forma sería aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, para yo obtener el A, yo podría tener con el 3 o con el menos 1, ¿no? Por ejemplo, aquí, el hola, a ver, aquí voy a borrar pantalla. En este caso voy a utilizar el A. Aquí voy a escribir hola. Para yo obtener el último que es el A, yo podría decir que aquí A3 o podría yo decir A de menos 1, ¿no? Ojo que este A es muy distinto que este A que estoy utilizando, ¿ah? ¿verdad? Este A representa toda esta cadena. Este A es el carácter, ¿no? Por eso está entre apóstrofe simple, ahí, ¿no? Entonces, para yo obtener este de aquí, puedo utilizar cualquiera de estos de aquí, ¿ya? Y así, ¿no? Por ejemplo, acá pongo A menos 4, me muestra el H, ¿no? El H que está aquí. ¿Mm? Y también podrías sacar subcadenas, ¿no? ¿Y cuál es el sintaxis? Acá, entre corchetes, el número, dos puntos, hasta qué número, ¿ya? Ah, a ver, por ejemplo, aquí teníamos el A, ahí, ¿no? Le pongo A, aquí, y de 2 a ver, todo caso, de 1 hasta 3, ¿qué es lo que me va a sacar? De 2, aquí, ojo que aquí este es 0, este es 1, 2, ¿no? El L es el 2. En otras palabras, esto de acá me saca 1 menos, desde 1 hasta 3, pero hasta el anterior, ¿no? Acá. Este representa el anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, ¿cuánto me sacará? De 1 a posición 1 hasta posición 2. Y acá para yo poner desde el inicio, pongo sin poner nada, 2 puntos, 4, hasta el último, ¿no? Y poner desde un número hasta el final, acá pongo 2 puntos y no pongo nada, aquí, ¿no? Pongo A, voy a poner desde el inicio hasta el final, pongo desde 0, por ejemplo, hasta el final, que me sacaría todo, obviamente, ¿no? Yo pongo desde el 1 hasta el final, desde el O, ¿no? O desde de 2 hasta el final. Pero si yo quiero poner desde el inicio hasta cierta cantidad, por ejemplo, desde el inicio, pongo al inicio, no pongo nada. Desde el inicio hasta cierta cantidad que pongo. Obviamente, uno menos, ¿ah? Uno menos. Entonces, ahí están los que vamos a ir utilizando cuando empecemos la programación.
¿no? Y acá resumimos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá, MontyPython, ¿no? Con el carácter, aquí un espacio en blanco. Entonces, esto es un carácter, ¿no? O string, perdón. En forma, tiene su subíndice. En forma, en este sentido, empezamos desde 0 hasta 11, ¿no? En este sentido, empezamos desde -1 a, en este caso, desde -2, ¿no? Ya le hemos explicado. Y podríamos sacar subcadenas. Por ejemplo, de 6 a 10, ¿qué implica? Que me va a sacar desde el P hasta quién, hasta el H, ¿no? Porque tiene que ser uno a menos. Y acá también, por ejemplo, cuando pongo de -12 a -7, ¿de cuál me va a sacar? Desde M hasta -8, es decir, uno antes. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, una cadena, repito, es un especie, más adelante vamos a ver, en sí es especie de una lista. ¿Ya? Tiene característica de una lista. O un vector que conocemos matemáticamente, ¿no? Porque un vector está subindizado. ¿Qué cosas más podemos hacer, ¿no? Entonces podríamos también agregar los pasos, ¿no? De qué número a qué número y de cuánto en cuánto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar otra cadena, un poco más extenso, X, eh, es hola Perú. Podría yo poner aquí, desde el 1 hasta el 3, hasta el 6, pero 2 en 2, ¿no? ¿Qué me saca? Entonces acá, este sería 0, este sería el 1. Empieza desde el 1, 2 en 2. Obviamente L no me lo saca, me saca el A. El espacio en blanco es el siguiente, me saca el P. Y eso sería hasta el 6, ¿no? Ahí está, 2 en 2. Y igual podría trabajar 3 en 3. Es decir, los pasos. Lo único que me saca es el O y el espacio, ¿no? El espacio en blanco. Entonces, podríamos agregar los pasos. ¿Ya? Y también podríamos agregar los pasos en forma de negativo, es decir, al revés. ¿Ya? Al revés, para que nos escriba al revés. Es decir, empiece a escribir que nos muestre de R, en este sentido. ¿No? ¿No? Es decir, computador al revés, esa es esta palabra.